Ahora sí, muchas gracias, Ignacio. Ya estamos aquí. Si quieren que vean sus comentarios las otras personas, eso es en preguntas y respuestas. Esta es la versión de Zoom de webinar. Es un poquito diferente. El chat no se llega a ver. Y bueno, acá tenemos las preguntas que haya. Vamos a comenzar. ¿Cuál de los siguientes enunciados? Ujú. Bueno, vamos por partes. Ahora sí me escuchan, ¿todo bien? Bueno, de alguna manera se nos complicó esta parte. Me permito presentarme, mi nombre es Guillermo Granados y soy representante de México en el Comité Técnico Internacional T079, creador de la norma ISO 56000. También soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN10, y presidente 2016-2018 del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. En lo personal, me dedico a las actividades y las actividades de innovación son precisamente el centro de esta dedicación. El día de hoy vamos a ver el poder de un pensamiento creativo o cómo salir de problemas en un momento creativo. Bueno, el poder de un pensamiento creativo en la planeación estratégica. Eso es lo que queremos tratar el día de hoy. Y el objetivo es precisamente hacer un diálogo sobre cómo la planeación que utilice procesos creativos va a acelerar el potencial de nuestras organizaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a comenzar entendiendo cómo hacemos la planeación en nuestra organización. Les voy a lanzar una pregunta y nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados considera usted que es verdadero? La innovación es para realizarse cuando la organización esté estable, es decir, primero nos esperamos a que todo funcione correctamente y entonces hacemos innovación. ¿Usted cree que es posible innovar en el proceso de planeación estratégica? O lo correcto sería decir innovar por el proceso de planeación estratégica. ¿Un cambio en el proceso de planeación estratégica pudiera tener mayor rentabilidad? ¿Usted cree que puede incluir la innovación en el proceso de planeación estratégica? ¿Es posible que la innovación sea parte de nuestra planeación? Podemos contestar más de una. ¿Y usted considera que este es el mejor momento para realizar innovación en mi organización? Muy bien, vamos a ver qué nos contestan, qué nos van diciendo y en lo que va avanzando, vamos a ver la temática del día de hoy. El día de hoy vamos a ver, precisamente, ustedes saben que nuestra forma es dar una perspectiva diferente a cómo se están realizando las diferentes prácticas organizacionales. Y hoy vamos a ver la planeación por medio de escenarios. Es algo curioso porque en los libros pues difícilmente vemos escenario organizacional. Vamos a ver de qué se trata la planeación por medio de escenarios y romper algún mito que anda por ahí circulando sobre la planeación estratégica. El segundo tema es la planeación como un proceso creativo. ¿Puede ser creativo un proceso de planeación? Sí, y mucho. No solo puede, sino debe ser creativo. Y tercero, la planeación y la innovación dentro de este plan. Muy bien. Vamos a ver qué nos platican. La innovación es para realizarse cuando la organización esté estable. Falso.
Justamente si nosotros queremos esperarnos a que la organización esté estable y hacer innovación, pues posiblemente se haya muerto antes de que realicemos un buen esfuerzo de innovación. Entonces, no hay que esperarnos a que esté estable para hacer innovación ni para hacer planeación. Hay que hacerla ya y hay que ver la forma de reinventarnos, hay que asignar recursos, aunque haya pocos, para reinventarnos. De otra manera, hay un riesgo mayor de morir en el intento. Segundo, ¿es posible innovar en el proceso de planeación estratégica? Sí, no solo en la planeación, sino en toda la dirección. Si yo hago una planeación estratégica que sea solamente un cúmulo de buenas intenciones y la transformo, cambio la técnica para hacer una planeación estratégica apoyada en una arquitectura organizacional, entonces es más posible que mis planes sean realistas, que pueda darles un seguimiento adecuado y certero y que pueda llegar con mayor posibilidad a donde debería de llegar, a donde quiero estar. Entonces, sí es posible innovar y de hecho es una de las grandes innovaciones. Quizá si mi organización está inestable ahora, yo debo de planear en el proceso de planeación estratégica antes de invertir grandes cantidades en infraestructura, en automatización, si no soy capaz de hacer una planeación y una dirección certera de la organización. Siguiente. ¿Es posible incluir la innovación en el proceso de planeación estratégica? No solamente es posible, sino no hay otra forma. Hemos visto en los seminarios anteriores que la innovación es un cambio en la técnica, en la forma como hago las cosas. Si mi planeación no involucra un esfuerzo, unos recursos, algo que me haga salir de la inercia, entonces no tiene ningún sentido hacer una planeación. Mejor dejemos que la inercia me siga llevando a donde yo quiera a donde el destino me lleve. ¿Sí? Hacer una planeación de puras intenciones es absolutamente nada. Motivación tal vez. Y pues es verdadero. Este es el mejor momento para realizar innovación en mi organización, verdadero. Este es el momento en el que puedo, pues, puedo sobrevivir, puedo estar en esta parte. Vamos a ver qué nos dice. Ok, dándole clic de abajo a la derecha. Ah, mira, excelente, eres grande. Muy bien. Pues muchas gracias por contestar. Vamos a seguir con esta parte. Muy bien, vamos a hablar de la planeación por medio de escenarios. Por favor, cualquier cosa, cualquier comentario, estamos en Questions and Answers, si quieren que lo vean los demás, o en el chat si es un comentario para un servidor. ¿Cuándo es conveniente planear? ¿Cuándo es conveniente hacer innovación? Cuando las aguas estén tranquilas, bueno, tengo malas noticias, no están tranquilas, no estarán tranquilas y no sabemos cuándo estén tranquilas y no se ve para cuándo estén tranquilas. Entonces, si nos esperamos a que estén tranquilas, pues vamos a fallecer en el intento. Es ahora. Hay varios momentos en los que estamos en un reto mayor. Aquí me gusta poner el ejemplo de un maratón, que es algo que me ha gustado hacer en mi etapa. Y me gustan mucho los aprendizajes que me ha dado hacer maratones, porque en algún momento nunca pensé que haría uno. Y después, de pronto, fui avanzando y hice uno, dos, tres y varios. Hay tres posibilidades ante un reto, como sobrevivir, como duplicar las ventas, como tener un crecimiento en nuestra organización. Primero, impresionarse y paralizarse ante el esfuerzo que significa un gran reto. Parálisis. Decir, me gustaría hacerlo, poner el discurso y no hacer nada a este respecto. Entonces, bueno, pues es una posibilidad, no lleva muy lejos. Segundo, comenzar a lo tarugo.
comenzar a lanzarse a lo loco, sin planeación. Créanme que es más frecuente lo que vemos. A veces es bueno hacerlo si incorporamos la planeación y si eso involucra movernos, pero siempre y cuando seamos cautelosos con nuestras capacidades. Me explico, si yo no hago ejercicio habitualmente y de pronto quiero hacer un maratón y me siento pues muy salsa, como decimos, para hacerlo, lo más posible es que me lastime y que entonces tenga un estrés que decida no volverlo a hacer en mi vida. De igual forma, cuando tenemos un reto de una planeación ambiciosa, que a veces le llamamos, y la hacemos sin tener las capacidades, sin convencer a las personas, sin comunicarlas, pues lo más seguro es que estresemos a la organización y no lleguemos a ningún lado. O también, como me ha tocado ver casos, que comenzamos a hacer acciones de todas las áreas de la organización, comenzamos a cambiar maquinaria, comenzamos a cambiar personal, comenzamos a cambiar directrices, comenzamos a hacer cambios y cambios y cambios, pues va a pasar lo mismo que si yo comienzo a ejercitarme, a entrenar 8 horas diarias y no tengo la condición. Voy a hacer un estrés y voy a terminar usando recursos de más. Este es con alguna dedicatoria. Tercero, la tercera posibilidad es comprender la dimensión del reto. Comprender de qué se trata, comprender que se trata un reto crecer y formar un plan de entrenamiento. Y aquí hay varias formas. Yo puedo bajar un plan de entrenamiento del internet y sentir que estoy bajando un plan, o puedo contratar un coach para que me dé un plan de entrenamiento, o puedo asociarme con un club de corredores y tener un plan de entrenamiento. Hay varias formas dentro de estas tres. Bueno, ante este reto de una pandemia, las empresas están tomando estos tres caminos. ¿De cuál es su empresa? ¿Cuál camino está tomando su empresa? ¿Se están quedando paralizados ante el reto que tenemos con la pandemia? ¿Están dando manotazos o haciendo mucho entrenamiento sin tener una planeación previa? ¿O están comprendiendo que estamos frente a un reto y vamos a formar un plan de entrenamiento? Hay una de estas tres. Hemos platicado en los seminarios anteriores sobre planeación o innovación. Y recapitulando un poco, por si no hemos tenido esto, lo podemos ver a profundidad en el canal de YouTube. ¿Qué sí es la planeación? Es la capacidad de dirigir a la organización a donde no llegaría de otra forma. Más que planeación es dirección, es un proceso completo. Hemos dicho, la planeación es solamente la parte inicial. Es un cambio deliberado, o sea que lo hacemos con intención de las capacidades de la organización. También tenemos un video de administración por capacidades, que es un desarrollo que hemos realizado en el despacho. Y cuando yo hago ese cambio de una forma intencionada y deliberada, explícita, pues, quiero cambiar de vender 100 millones de pesos a cambiar 200 millones de pesos, o quiero cambiar de tener un gasto operativo del 45% a tener un 30%, bueno, eso es la planeación, cuando es deliberado, explícito y lo voy logrando. Y me gusta mucho esta tercera definición, que es la que vamos a introducir el día de hoy. La planeación es el ejercicio de la libertad. ¿Qué significa el ejercicio de la libertad? Que yo puedo escoger algo, un futuro, sobre otra alternativa que sería diferente. Yo puedo formular una forma, como va a ser mi organización, y puedo seleccionar entre varias formas de ellas. Esto es cuando hablamos de planeación, cuando hablamos realmente de planeación. La planeación estratégica no son promesas de cambio, no son vamos a hacer ahora las cosas bien, no son va a estar todo bien, sin decir cómo. La planeación estratégica no es un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. No lo es. De hecho, hay una sección en la presentación de hoy
para profundizar un poquito sobre esto, que es un pobre análisis más malentendido. Y la planeación estratégica no es la declaratoria de una misión, visión o valores, sino que es el ejercicio de la libertad. Y en el caso de la innovación, pues también tenemos, ahora vamos a comenzar por el lado de lo que no es. La innovación no es un evento, no es un chispazo, no son cambios en la organización, sino la innovación es precisamente que yo cambio en la técnica, en la forma como yo realizo mi generación de valor. Y recordemos que yo realizo mi generación de valor a través de un intercambio económico, donde yo soy capaz de generar valor para el cliente y soy capaz de capturar valor en esa transacción. Esto lo hago a través de formas nuevas. ¿Sí? Una forma nueva es una política, un sistema informático, una automatización, una modificación a mis máquinas. Esas son las formas nuevas. Pero vamos a poner también en este seminario que innovación es la capacidad de lograr esto, pero repetidamente, porque recordemos que lo nuevo deja de ser nuevo. Y entonces, bueno, aquí sí es, si yo hago esta novedad y de repente, vamos a poner un poquito, encontré la lámpara aquí. Si yo hago algo nuevo y no soy capaz de repetirlo, eventualmente no voy a tener el efecto de la innovación. Entonces, vamos a hablar de innovación como una disciplina. Fíjense cómo pasamos de creatividad a una disciplina en la innovación. ¿Cualquier comentario? ¿Vamos bien? Bueno, perdón, me pasé dos. Ahora, ¿qué relación hay entre las dos? Vamos a imaginarnos un barco. Un barco tiene dos elementos importantes. Un timón y una propela, donde se pone la hélice, o una hélice si queremos, que hace que el barco se mueva hacia donde nosotros queremos que se mueva. Si el barco no tiene timón o propela, de todas maneras se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Pues sabemos, hacia donde el destino lo diga. Y hay destinos tan buenos que lo llevan a muy buen puerto y entonces hay empresas que son exitosas pese a una planeación. Y hay empresas que, bueno, cuando tienen todo por una mala planeación, encallan el barco. Entonces, planeación estratégica sin innovación es un barco con un buen timón, pero sin una propela. Entonces podemos dirigir, pero no tenemos impulso. El impulso lo dan los proyectos de innovación. Insisto, no hay un cambio de capacidades que propone la planeación, sino modificamos la técnica con la cual generamos valor. Y si acaso pensamos en un cambio de capacidades sin esto, va a ser un cambio marginal, va a ser un incremento las ventas en un 2%, en un 3%, en lo que la inflación hace. Entonces, no estamos hablando de planeación, estamos hablando de que el barco está yendo en realidad hacia donde el mar dice que vayamos. Requerimos de los dos. Muy bien. ¿Qué elementos contiene la planeación? Muy bien. Hay partes donde nos dicen que la planeación estratégica debe de tener tres cosas muy marcadas. Primero, y es cierto, la empresa debe de pensar en proyectar un intercambio de valor. Este intercambio de valor va a ser la capacidad de generar valor para nuestros clientes y mercados, que ellos vean que es valioso para ellos tener lo que nosotros le ofrecemos y pues por ello hacer un desembolso, una aportación a nuestro valor. Vamos a hablar de una aportación económica que es en la mayoría de los casos.
puede haber otras alternativas. El intercambio de valor también involucra que yo tengo que proyectar que en cada transacción hay una conveniencia para la empresa de lo que yo entrego y de lo que yo recibo. Lo que yo recibo va a tener una plusvalía, va a tener un mayor valor o un valor que lo que yo invertí en general. Y este mayor valor también lo puedo medir económicamente o lo puedo medir en una forma de reputación, de prestigio, de red. Vamos a hablar económicamente. Tenemos un fondo musical muy bonito, que es lo que sucede en estos tiempos. Este intercambio de valor que nos parece tan claro, tan en los libros, tan de entregar valor y capturar valor, ¿ah? Créanme que hay organizaciones de clase mundial que no tienen claro este entregar valor y capturar valor. Por ejemplo, una organización multinacional que hace bienes de consumo, productos para el consumo, tiene un producto que es el comodín, es el que tapa todos los defectos de la organización. Vamos a llamarle un cierto producto que se consume mucho y que es su líder de ventas, ¿no? Y claro que ahí captura más valor de lo que entrega. Captura valor, captura más valor que el que utiliza para entregarlo. Pero en sus otras líneas de producto, en realidad no está viendo que está perdiendo. También me tocó un distribuidor de productos a gobierno que únicamente fue capaz de entregar valor y colocaba un pequeño margen o gran margen sobre las utilidades de sus productos, pero en algunas licitaciones resulta que es posible que perdiera, o sea que no es capaz siempre de capturar valor. Eso pasa hasta en las mejores familias. Entonces, ¿usted considera en su planeación que está logrando valor en el intercambio? Ese es el primer punto. El segundo punto es que exista un diferenciador. ¿Qué es un diferenciador? Ya platicábamos la vez pasada que es aquello visible por el cliente que representa un elemento de decisión para su compra con nosotros. Este es un diferenciador y hablamos de no solamente una diferencia en los productos, sino hablamos de que creas una relevancia continua, que el cliente te recomienda, que el cliente dice este producto es bueno, este producto yo lo recompro y yo lo recomiendo. Y una tercer parte que mencionamos la vez pasada, que es capacidades clave o también conocido como activo estratégico. ¿Qué es esta capacidad clave? Es que sabemos algo o tenemos algo que los demás no. En un inicio incluso lo podemos ver en general. ¿Qué es lo que tengo que los demás no tienen? ¿Qué es lo que tiene Bimbo que los demás no tienen? Pues una red de distribución muy grande. ¿Qué es lo que tiene Coca-Cola que los demás no tienen? Ah, pues una presencia en la mente del consumidor continua. ¿Qué es lo que tiene el doctor Simi que los demás no tienen? Ah, pues tiene una presencia en el cliente y además una cuestión económica. ¿Qué es lo que tiene Pfizer que los demás no tienen? Y podemos hablar de la capacidad clave. La primera parte para hablar de una planeación es tener efectivamente estos tres elementos muy claros, muy definidos. Y de hecho, si usted no los tiene, eso no hace que no tenga que planear, sino al contrario, que los vaya llevando. Vamos a suponer que usted produce algún tipo de producto o que está dando un servicio de consultoría. Bueno, ¿cuál es su diferenciador? ¿Qué es lo que tiene que los demás no tienen? ¿Cuál es la capacidad clave que lo detiene? ¿Una certificación? Si usted no la tiene, bueno, pues puede
visualizar y planearla para un futuro. Voy a ser el representante en México, vamos a hablar de hace algunos años, de Kaplan y Norton. Voy a certificarme con Kaplan y Norton y voy a tener algo que los demás no tienen. Y bueno, ese puede ser una capacidad clave. Entonces, estos tres elementos efectivamente deben de estar presentes en una planeación. Eso es indiscutible. ¿Qué más tiene que estar en una planeación? Una estructura cognitiva. Esto tenemos que hablarlo. ¿Qué es una estructura cognitiva? Es la forma como entendemos el negocio, la forma como se comporta el negocio, la forma como yo comprendo, conozco que al no hacer una entrega a tiempo, hay una cancelación de por medio. O la forma en como yo sé que más publicidad tiene mayores clientes. O como la forma en que yo sé que un servicio de garantía no resuelto me genera 7 malas recomendaciones. Esta es la estructura cognitiva, pero podemos tener estructuras simplemente con hilos aislados o podemos tener una estructura, un mapa de las partes de nuestro negocio viendo cómo se relacionan. Y eso nos los da el comportamiento del negocio en el tiempo. La estructura cognitiva está sostenida en una arquitectura maestra del negocio. Nosotros nos especializamos en hacer arquitecturas maestras y tenemos la Customer Oriented Master Architecture, que es una arquitectura centrada en el intercambio del cliente. No es la única, hay varias arquitecturas y uno puede tener la suya propia, comenzando a poco, teniendo la idea de cómo se relacionan las partes, cómo se relaciona la presencia con el consumidor. Y aquí hemos visto en estos diálogos de la organización, hemos hablado del Canvas. El Canvas es una forma para hacer una arquitectura de alto nivel que pues funciona muy bien y es comprensible fácilmente. Entonces también la podemos tener. Se pone un poquito lento esto y después le doy doble clic. El soporte de esto es lo que estamos aportando al planteamiento sobre el enfoque de estrategia, es que además de tener tu posibilidad de valor, tu generación de valor, además de tener tu diferenciador y tu activo estratégico, debe de estar soportado por una estructura cognitiva y una arquitectura maestra del negocio. Estos dos elementos, que son de soporte, no cambian usualmente tanto como la planeación anual, sino va siendo fija. Sin embargo, sí hay una evolución. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la industria automotriz, donde observamos que automóviles que en algún momento tenían un enfoque, una arquitectura, parte de la arquitectura es el perfil de valor, parte de la arquitectura son los indicadores, las reglas de medición, las relaciones, la misión y la visión es parte de la arquitectura. Nosotros hacemos una estructura gramatical de actividades además, ese es nuestro sello. Los elementos de identidad son arquitectura. Y les decía, podemos observar, por ejemplo, las marcas japonesas de automóviles, en particular Toyota y Honda, cómo han ido evolucionando de ser un automóvil utilitario a ser un automóvil con más prestaciones, más de un segmento mediano. Y esto ha sido mediante un convencimiento, mediante una atracción a sus consumidores, a la lealtad de los consumidores por esta diferenciación. Lo han podido hacer. Esto no debe de hacerse en una forma abrupta. Observen los ejemplos de aquellas organizaciones que han cambiado su identidad. No se hace de una forma abrupta. Estos dos elementos son los que detienen nuestro planteamiento. ¿Y esto de qué me sirve? Bueno, la planeación estratégica me va a permitir formular proyectos que van a hacer realidad este escenario
y me van a permitir darle seguimiento al cumplimiento de los proyectos de la organización. En realidad, el proceso no es planeación estratégica, sino es dirección estratégica. Y esta dirección estratégica, además, pues va a dirigir por la parte de la recuperación de valor los recursos invertidos en la organización. Si nosotros observamos un estado de pérdidas y ganancias, vamos a poder observar que hay ingresos por venta, menos costos de venta, menos gastos de operación, menos gastos administrativos. Nos hace falta ahí un gasto financiero, que me olvidé de ponerlo. Nos da una ganancia, y después la ganancia, como la disperso, también es parte, y también es una parte del proceso de dirección estratégica. Yo tengo que proyectar cuánto espero recuperar de mi organización, cuánto espero que se lleven los accionistas y qué retiros va a haber. Pero, resulta que esto no es una planeación estratégica. El yo proyectar mi intercambio comercial, mi intercambio de valor, el proyectar mis activos, no es una planeación estratégica. ¿Por qué? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Bueno, no se pierdan la siguiente parte. Le falta la parte de evaluar alternativas. Le falta la parte de pensamiento creativo. Pero antes de entrar a esa parte, vamos a ver un poquito el concepto de estrategia. Y les comentaba también que, bueno, la especialización de mi doctorado es en estrategia, y que en toda la búsqueda que hice para efectos de la tesis, no encontré una definición de estrategia en la bibliografía. Encuentras planeación estratégica, encuentras activo estratégico, encuentras recurso, decisión estratégica, etcétera, pero no encuentras estrategia. Bueno, vamos a verlo un poquito. La planeación estratégica, en el caso del que quiere hacer un maratón, primero tiene que partir de un diagnóstico, de cómo son las situaciones actualmente, cuál es tu condición física y qué necesitas para lograr hacer un maratón. Usualmente una persona va a tardar 1 año y medio a 2 años en poder hacer un maratón, y la gran mayoría de nosotros estamos físicamente aptos para poder hacer un maratón. A menos que tengas alguna lesión o algún impedimento de nacimiento, bueno, es otro cuento, pero la normalidad, los pertenecientes a la curva normal, podemos hacerlo con un plan maestro, una planeación a 1 año y medio para lograr. Ese plan maestro va a tener varias fases. Va a tener una fase de acondicionamiento físico, una fase de generación de fuerza, una fase de creación de condición, y vas a ir intercalando hasta que finalmente logres tu objetivo. El seguimiento estratégico es lo que vas a ir, o tú o tu entrenador van a ir siguiendo cada cierto tiempo, revisando mensualmente, revisando semanalmente tus avances, haciendo hojas semanales de entrenamiento. Ahora, ¿qué pasa si de pronto una semana caíste enfermo? Esperemos que no de COVID, y no logras tus objetivos. ¿Estuvo mal realizada la planeación? ¿Qué deberías de hacer? ¿Deberías de abandonar tu proyecto? La respuesta es, por supuesto, no. La respuesta es, todos tenemos el riesgo de estar enfermos, y mi planeación debió de haber considerado el riesgo de enfermar
y atenderlo, reorientar los objetivos y entonces poder continuar para lograr mi objetivo. La planeación, por supuesto, que considera la administración de riesgos. Y la conclusión, pues, va a ser hacer correr un maratón. Esto es con el ejemplo anterior y vamos a... ver qué le falta a la parte de escenarios para que sean planeación estratégica. Bueno, lo que le falta es esa libertad de elegir, que las cosas sean de formas posibles. Y no me refiero a hacer un maratón o no hacer un maratón, sino me refiero a hacer un maratón con un tipo de estrategia, con una estrategia intensiva, o hacer un maratón con una estrategia con un poco menos de inversión, pero lograrlo en más tiempo, o en lugar de hacer un maratón, bueno, hacer un triatlón, que sería un esfuerzo equiparable. ¿Sí? Entonces, no es entre hacerlo y no hacerlo, es entre cómo llegar a donde quiero llegar. Y el punto de poner un pensamiento creativo es lograr formular más de un escenario en mi planeación. Entonces sí podemos hablar del escenario de la libertad, del ejercicio de la libertad. E incluso cuando una empresa tiene un buen nivel de madurez en su planeación, va a tener escenarios contingentes. Por ejemplo, si te enfermas. Para entrenar en un maratón, si te enfermas gravemente, un mes vas a tener un escenario contingente, algún sobreentrenamiento, algún plan más intensivo o a lo mejor otro maratón para hacer. Hay un escenario contingente que puede ser parte de tu planeación. El punto está en que no dejemos que la planeación acabe en solamente un planteamiento de escenario. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tu planeación tiene un solo escenario, entonces estás yéndote hacia lo primero que se te ocurrió, ya sea a ti o al consejo directivo. Y eso no es buena idea, ¿no? Porque aumentas el riesgo de que no sea el escenario óptimo que puedas desarrollar con tus capacidades. Entonces, recordemos que una planeación es un cambio en las capacidades. Primero que nada, o la consecuencia es un cambio en el valor generado para tu organización. Estamos hablando de la rentabilidad, ¿no? Ya sea obtenida por la generación de ingresos, ¿no? La administración de egresos o la ganancia financiera. Esto es resultado del intercambio de valor. ¿No? En la planeación yo voy a ver, por supuesto, si va a haber un mercado diferente, si voy a enfocarme a un diferente mercado, si voy a enfocarme a un diferente cobro, si voy a reducir mis cuotas, si voy a ampliarlas. Puedo ver, claro, la cuestión técnica, no se ve en esta imagen, pero puedo ver la cuestión técnica como es en el caso de las conversaciones, el utilizar este tipo de plataformas. Claro que va a ser un cambio en mi capacidad, generado por un cambio en la técnica de cómo intercambio valor, cómo entrego valor y cómo capturo valor. Este es el elemento final de la línea, el intercambio de valor. Con base en este cambio de técnica en el intercambio de valor, ¿cómo voy a hacer una relevancia continua en el cliente? ¿Qué voy a estar ofreciendo? Vemos, por ejemplo, ante una oferta tremenda de capacitación en línea, hay algunas empresas que están despuntando, como Doméstica, que hay un diferenciador, hay una relevancia continua en el cliente. Y desde luego hay capacidades clave. ¿Qué es lo que saben que los demás no? Por ejemplo, Doméstica, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo una estructura, un modelo educativo muy, muy empaquetado para poder ofrecer sus cursos, ¿no? Pues está bien, están proyectando sus capacidades clave. La innovación tiene mucho que ver con el cambio de capacidades clave.
sobre todo cuando lo nuevo que estamos metiendo en la empresa no solamente es nuevo para nosotros, sino que también es nuevo para el sector empresarial donde me estoy moviendo o para el mundo. Entonces, la innovación es la capacidad de capacidades, la capacidad de generar capacidades. Esto, en teoría de la administración, se llama Dynamic Capabilities o capacidades dinámicas. Y la innovación es precisamente esta parte. Puede ser también que en mi proyección yo decida cambiar mi estructura cognitiva. Claro, si cambia la técnica con la cual yo intercambio valor, cambia la estructura cognitiva y cambia la arquitectura del negocio, puede o no cambiar. Puedo cambiar el modelo de negocio, eso hace que cambie mi arquitectura maestra, o puedo cambiar incluso mi misión o mi visión, las bases de mi arquitectura. Y lo que les platicaba, ¿qué es innovación? Pues es esta posibilidad, esta capacidad. Me gusta, por acá creo que me corrigieron, pero en realidad es la capacidad de generar capacidades. ¿Ah? La capacidad que tengo de generar capacidades clave. La innovación por sí sola no es una capacidad, sino es generar capacidades a través de la creación de formas nuevas. Por ejemplo, productos nuevos, el ejemplo más típico. Si yo genero continuamente productos nuevos, estoy haciendo innovación. Si genero continuamente procesos nuevos, estoy haciendo innovación. Pero, ¿qué pasa si yo hago esta capacidad de generar capacidades con una estrategia, con una dirección, que le vamos a llamar estrategia de innovación, que me va a permitir innovar en todas las áreas de la organización? Claro, alineado a la planeación estratégica. No hay innovación si no está alineado al objeto de la organización. Finalmente, 2 puntos de la innovación. La innovación es capacidad de generar capacidades, es una disciplina, es algo que yo dirijo y tiene que estar completamente alineado al objeto de la organización. Y bueno, ¿cómo hago esta generación de diferentes escenarios en una organización? Bueno, a través de un proceso creativo. Y existen muchas partes para procesos creativos. Aquí hay amigos que también se dedican a la consultoría y los procesos creativos son muy usados en la cuestión de coaching, en la cuestión de solución de problemas. Y también en cualquier pensamiento donde tú requieres un planteamiento original, vamos a hablar de proceso creativo. Se oye muy bonito, pero en realidad solamente es un proceso que distingue 2 procesos que hacemos por naturaleza. Lo que pasa es que los separa. Separa un proceso divergente que abre posibilidades, que genera alternativas, de un proceso convergente. El proceso convergente cierra alternativas y evalúa cuáles son las que queremos lograr. ¿Alternativas de qué? Pues desde luego, alternativas de mis escenarios. En otras palabras, yo puedo generar alternativas de mi intercambio económico a través de evaluar diferentes modelos de negocio, o puedo generar alternativas de mi diferenciador. Cuando yo cambio de diferenciador, hay un costo, pero a la vez yo tengo que evaluar si soy capaz de pagar ese costo porque hay un beneficio mayor. Y puedo yo también explorar alternativas de mis activos estratégicos o de mis capacidades clave. Es lo mismo activo estratégico que capacidad clave, lo estoy usando de la misma forma. Cuando yo exploro estas alternativas, estoy haciendo pensamiento divergente. Y pensemos, si
tengo, por ejemplo, un negocio de inyección de plásticos. ¿Qué alternativas puedo tener? Pues puedo enfocarme a hacer plásticos económicos que tengan un costo bajo, que tengan que el cliente vea valor por la parte de que sean económicos con un desempeño razonable, pero también puedo evaluar la alternativa de hacer material especializado y hacer refaccionamientos médicos. Obviamente, pues esto va vinculado a diferentes capacidades clave. Hay un ejemplo de unos colegas que ganaron el Premio Nacional de Tecnología, que estuvo por acá, ahorita no sé si esté Rodolfo, de Telas Carolina. Ellos exploraron alternativas de hacer tela especializada o seguir en el mercado de la tela genérica. Y obviamente la exploración pues tiene que ser parte de la planeación estratégica. Y yo voy a valorar, porque al momento que tú cambiaste de una tela genérica a una tela especializada, tu mercado dejó de ser el mismo y tienes que picar piedra nuevamente con el mercado nuevo. Entonces, cualquier alternativa va a tener costos y va a tener beneficios. La cuestión entre hacer 1 y 2, hacer los procesos diferentes es muy importante, e incluso hacer una parte de entregables. Aquí yo les sugiero, no hagan una planeación estratégica si no tienen al menos 2 escenarios que nos permitan seleccionar cuál es el mejor. Entonces, tengo el proceso de selección. Este número 2 es el que conocemos como planeación estratégica, el generar el escenario. Pero recuerden, no hay planeación estratégica si no hubo alternativas. Si no hubo alternativas, estás hablando de una programación, no de una planeación. Estás hablando de cómo desplegar algo que tenías que hacer. Y si no, bueno, y si encima estas alternativas no son generadas con un cambio de capacidades, pues lo que estás haciendo es escribir lo que la inercia te está dando. Tu ruta de navegación es seguir la corriente del mar. Bueno, hay negocios que sobreviven con eso, pero no tiene sentido hacer el desgaste de una planeación estratégica si no vas a planear. Y la parte número 3, el despliegue de alternativas, que es donde hablamos del portafolio de proyectos, y aquí es donde debe de haber un proyecto de innovación. Esta parte número 3, también algunas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no toman en cuenta que hacer la planeación requiere de un presupuesto para ejecutar la planeación. No es solamente hacer una misión y una visión, sino es hacer un presupuesto, hacer recursos para lograr llegar a donde tú quieres llegar. Insisto, si no, no hagas planeación. Igual puede ser que tu negocio tenga éxito. El ejemplo del maratón. Si tú tienes proyectado hacer un maratón, pero no tienes pensado dedicarle al menos 5 horas a la semana al entrenamiento, entonces, pues no te molestes en proyectarlo, no te molestes en hacerlo, no lo vas a lograr. A lo mejor logras hacer otra cosa y no tienes que hacer un desgaste y una decepción por una buena planeación, ¿no? Pero una ejecución sin recursos. Y ojo, acá en los corporativos, luego pues le echamos la culpa a la parte de operación. Recuerden que en el Olimpo nunca hay errores de planeación, todos son errores de operación. Esos de operaciones no saben hacer su trabajo. Es un poco de sarcasmo, no se me vayan a ofender los que están en operaciones. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Si hay algo en lo que quieran que profundice, por favor, avísenme. Aquí estamos al pendiente del chat y estamos al pendiente de las preguntas y respuestas. Entonces, cuando yo hablo de planeación estratégica, tengo que pensar en mi posición divergente, ¿cómo genero escenarios? ¿Cómo logro, por ejemplo, si soy una empresa que ofrece, pensemos en Rotoplas, ofrece diferentes soluciones, ha crecido mucho, ha tenido una gran planeación, quiere generar escenarios con diferentes
productos novedosos en el mercado. ¿Qué alternativas hay? Bueno, puede desarrollar la tecnología, o puede comprar la tecnología, o puede adaptar la tecnología. Fíjense cómo, con una configuración de valor, yo estoy haciendo posibilidades en la generación de mis activos estratégicos. Cualquiera de esas alternativas me va a dar activos estratégicos. No significa que comprar la tecnología sea malo, no, de ninguna forma. Si esa es tu opción, entonces, pues tienes que hacer tus activos estratégicos en esa capacidad de búsqueda y capacidad de compra de los diferentes ofrecimientos que hay en el mundo. No es simplemente decir, la compro, me voy a la Merced y compro, porque va a ser muy fácilmente replicable. En la generación de escenarios, entonces, tienes que plantear qué hay, qué alternativas tengo para generar valor, para entregar valor, para lograr mi diferenciador. Voy a ser diferenciado por servicio, voy a ser diferenciado por el desempeño de mi producto, voy a ser diferenciado por el costo. ¿Y qué alternativas hay para poder capturar el valor? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿Como un servicio? ¿Lo voy a cobrar como por un saque inicial? Ajá. A ver, un segundito. Y acá, es que tenemos acá. Jorge, Rotoplas, ahora apuesta al manejo del agua. Sí, de hecho, ellos hicieron un cambio de su arquitectura computacional, perdón, de su arquitectura de negocio, cambiando completamente la identidad y cambiando la parte de su producto. Perdón, aquí Jorge Martínez nos dice que Rotoplas apuesta al manejo de agua. Y, ajá, el cambio en las capacidades, bueno, aquí, esa es la parte de divergencia. ¿Podemos evolucionar nuestro diferenciador o no? ¿Qué capacidades clave podemos desarrollar? ¿Sí? ¿Cuál es lo que les decía? ¿Compramos la tecnología y desarrollamos un laboratorio, o desarrollamos la tecnología y generamos un laboratorio, o la compramos y generamos un catálogo de proveedores que como nadie lo tenga? En cualquiera hay capacidades clave. Ahora, lo que les decía, nuestra firma, nuestra forma, no es negar las técnicas que hay. Hay técnicas valiosísimas. Por ejemplo, el análisis FODA es una técnica clásica popularizada por Michael Porter y nos dice que hay que tomar en cuenta aspectos positivos y negativos, internos y externos. Las fortalezas son aspectos positivos y las debilidades son aspectos negativos internos. Las amenazas son aspectos negativos externos y las oportunidades son aspectos positivos externos. Justamente estaba tratando de encontrar esta imagen en el internet y vi que no solamente en algunos análisis que he visto en empresas y en geografía, oportunidades lo confunden con tácticas. O sea, oportunidades, tengo la oportunidad de abrir un nuevo mercado. No, eso no es una oportunidad en el análisis FODA. En el análisis FODA es cuando se abre una oportunidad por el entorno, no es algo que tú vayas a hacer, es cuando se abre una oportunidad. Pero el máximo error del FODA es que hacemos el FODA y ya lo dejamos ahí. Incluso el día de hoy no puse la referencia porque pues, sería hablar mal de alguien. No es nadie de aquí, fue una página al azar. Y dice, el objetivo del análisis FODA es conocer la organización. Bueno, tal vez lo conozcas, pero no es el objetivo. El objetivo del análisis FODA es plantear diferentes estrategias que yo pueda tomar en mi negocio. E incluso el análisis FODA es una excelente herramienta para el pensamiento divergente, para la generación de escenarios. No solamente es llenar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sino es decir, bueno, ¿cómo sería una estrategia agresiva en mi organización? ¿Sería posible? ¿No sería posible? En algún producto yo tengo un dominio en el mercado, tengo una fortaleza que los demás no tienen. ¿Cómo sería una estrategia defensiva?
¿Cómo sería una estrategia de adaptación? ¿Cómo sería una estrategia de guerrilla? Yo puedo evaluarlas y verlas. Y aquí nos dice Jorge, es así era. El FODA es una forma de caracterizar al negocio para plantear opciones, claro, posibilidades y escenarios. Un comentario de Jorge Lozano, que es plantear opciones. Coincidimos, Jorge, con esta parte. No es conocer al negocio, es hacer pensamiento divergente. Es una excelente herramienta para hacer un pensamiento divergente. Entonces, si van a usar análisis FODA, tomen en cuenta que es para generar alternativas, para ver cómo sería de otra forma. E insisto, el centro de esta charla es que pongamos pensamiento creativo en la planeación estratégica y digamos, ¿cómo sería de otra forma la organización? Gracias por el comentario, Jorge. Seguimos. Hay otro mapping que, bueno, también estuvo sobrevaluado en algún momento. Roadmap, la traducción que encuentro más aproximada es mapa de rutas. Digamos que la forma más fácil de verla es, si yo te digo cómo llegar a la oficina, puede haber una forma que yo te describa, tomas una avenida, das vuelta a la izquierda, das vuelta a la derecha, tomas otra avenida, avanzas 3 partes, y llegas. Y ese es pues un algoritmo de cómo llegar. Puedo dibujarte también una serie de flechas, y sería un mapa, pero yo te puedo plantear un Google Maps y decir, mira, acá tienes que llegar, yo te sugiero llegar si quieres por acá, pero hay otras alternativas. Entonces hablamos de un mapa de rutas, un mapa que nos presenta no solamente lo que va a pasar, sino nos puede presentar alternativas, y nos puede presentar sugerencias. En el caso de Technology Road Mapping, esto es, pero con tecnologías. Por lo regular va a tener una línea del tiempo. Por lo regular es la horizontal. Y va a tener elementos nominales, ¿no? Ordinales. Va a haber ciertos órdenes sobre cómo afecta para mi organización, dependiendo con qué técnica esté haciendo el road mapping. Entonces, lo que me va a decir es la aparición de diferentes tecnologías, cómo me afectan. Este es un elemento clásico de vigilancia. Y como es de vigilancia, al igual que el análisis FODA, no me sirve por sí solo, sino me sirve para plantear alternativas, sino lo aterrizo planteando alternativas. Y aquí nos dice León Prior, de Canacintra, excelente conversación en la mañana. Puede ser camino o caminos. Así es, León, muchas gracias. Sí, puede ser un camino o puede ser varios caminos. Luego también hablamos de las 5 fuerzas de Porter. ¿Quién me dice estas 5 fuerzas de Porter? ¿De qué tipo de elementos son? Y aquí, permítanme, pierdo aquí está. Coparmex, es cierto, León, perdona. Y bueno, las 5 fuerzas de Porter es también un análisis muy común, muy popular. Pero hay que entender para qué sirve. Y aquí lo que quiero comunicarles es, te encuentres la herramienta que quieras o la consultes en la revista del avión si tienes que volar. Ahorita lo bueno es no volar. Pregúntate antes, ¿esta herramienta me va a ayudar a hacer un pensamiento divergente? ¿Me va a ayudar a hacer un pensamiento convergente? ¿O me va a ayudar a formular un proyecto estratégico? Las 5 fuerzas de Porter, ¿para qué nos ayudará? Bueno, nos ayuda a un pensamiento convergente, porque ya nos permite
evaluar diferentes alternativas, diferentes mercados en los cuales yo quiero y puedo competir. Pero esta es una herramienta más convergente. Fíjense la diferencia entre el FODA que abre y las 5 fuerzas que evalúa. No cierra, sino que evalúa. Ya después yo con mi análisis, pues lo voy a cerrar. Hey, perdón, aquí está. Y entonces, lo que les quería decir es, la innovación y la planeación no pueden ir separadas. Es el timón y la propela del barco. Recordemos en nuestro seminario de innovación que es el cambio de una técnica anterior a una técnica nueva. Entonces, si tu planeación no involucra un cambio en la técnica, no tiene sentido hablar de un esfuerzo deliberado de proyección porque estás dejando que tu barco se vaya hacia donde la corriente le dice. No tiene sentido planeación sin innovación. Y perdón, capaz que se tarda mucho. Las capacidades anteriores se convierten en capacidades nuevas. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas, a ver cómo quedó. En el caso del maratonista, ¿qué documento evidencia la existencia de una estrategia? El plan de entrenamiento, el maratón, el diagnóstico clínico o ninguno de los anteriores. Recordemos el caso del maratonista que va a tener un plan de entrenamiento, va a lograr un maratón y pues va a entrenar cada semana y va a tener un diagnóstico clínico. Por acá me están contestando el plan de entrenamiento, el maratón, el diagnóstico clínico. Vamos a esperar unas respuestas más. Efectivamente. Vaya, qué maravilla. Y pues no diga quién es tampoco, pero la respuesta correcta es ninguno de los anteriores. Esta es una cuestión que tenemos que tener cuidado. El plan de entrenamiento contiene la estrategia. El plan de entrenamiento es formado con una estrategia, pero también puede haber un plan de entrenamiento que no tenga estrategia, que yo haya bajado del internet y que le sirva a otra persona y lo intente llevar a mi persona. De hecho, una parte de miopía, de sobreentusiasmo, es que yo tome el plan de entrenamiento de un maratonista keniano, lo importe a mi entorno y todavía tenga el descaro de decir que son mejores prácticas. Pues sí son mejores prácticas, pero no he verificado que yo tenga la capacidad formada, la musculatura para seguir ese plan de ese keniano. Es un plan de entrenamiento que no es mía. Entonces, justamente es lo que hay que tener cuidado. El plan de entrenamiento contiene a la estrategia, pero no evidencia que exista una estrategia. Así como en un plan de ataque, en un plan de ataque militar, el plan militar va a tener precisamente, puede ser resultado de una estrategia, pero también puede ser resultado de una lucubración. Ajá. Efectivamente, Jorge nos dice, ¿cuánta barbaridad se ha hecho en nombre de las mejores prácticas? Completamente, pues yo importo en nombre de las mejores prácticas y avalado por el no pensar qué estoy haciendo o para qué lo es, Jorge. Sí, simplemente nos llega, mira, esto lo hizo el mejor corredor del mundo, este plan es el que te tiene que funcionar. ¿Cómo? Si no va con mis capacidades. Entonces, ese es un falso amigo muy posible. La estrategia no está evidente en ninguno. ¿Cómo puedo ver si hay estrategia? Bueno, analizando
el plan de entrenamiento con el diagnóstico, con los resultados logrados. Y eso, perdón, pero es responsabilidad del director general. No puedes dejar tu automóvil, las llaves de tu automóvil a que lo maneje otra persona con las mejores prácticas y no verificar. Puedes tener una asesoría. En el caso del maratonista, el maratonista se va a dar cuenta cuando se lastime si su entrenador en realidad le está haciendo copy-paste al internet y se lo está dando como plan de entrenamiento. Y bueno, pues arréglatelas y esperemos que no te lastimes, ¿no? Bueno, hay que tener ahí la parte clara. Nos dice Jorge, en las mejores prácticas de otras industrias se puede descubrir innovación para nuestra empresa, pero no es un reemplazo del pensamiento. Efectivamente, Jorge, no hay nada que lo reemplace. Muy bien. Ahora, déjenme ir por acá. Ahí está. ¿Qué hacer ahora? Hey, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo realiza usted su planeación? Aquí me gustaría hacer un sondeo. La última encuesta del día de hoy. Vamos a ver. ¿Usted considera que la planeación estratégica, más que preguntarles cómo lo hace, es a qué contribuye? ¿No la ha realizado? En su caso, en su empresa, si usted la ha realizado, ¿alinea la identidad de la organización? ¿Le ha servido pues una misión, una visión, unos valores? ¿Le ha servido para proyectar la identidad de la organización? ¿Le ha servido para evolucionar? Vamos a ver qué nos contestan, a ver qué tipo de planeaciones tenemos aquí. Proyecta, evoluciona las capacidades clave, muy bien. Esto es muy bien. Esto es como una escala que va avanzando. Y mientras nos contestan, justamente lo que hacemos nosotros es esta base de una arquitectura maestra centrada en el cliente. Ese es nuestro distintivo. Y eso nos permite alinear todo lo que tenga que ver con actividades en la organización. Si ustedes me dicen, ¿y qué a poco ya con eso es todo? No, con eso es todo, no. Hay dos grandes escenarios de la organización. El escenario financiero, que tiene, pues como sabemos, los estados financieros, las cuentas contables, toda la arquitectura. Un ejemplo, si quieren saber qué es una arquitectura, el sistema contable de la empresa es un excelente ejemplo de arquitectura. Tenemos cuentas contables, tenemos estados financieros, tenemos reglas, activos, pasivos, capital. Tenemos reglas para leer cada mes, para operar la medición de los indicadores. Tenemos jerarquías, activo circulante, el activo circulante tiene caja, tiene bancos, clases, subclases. Eso es una arquitectura. Una estructura cognitiva, siguiendo este ejemplo, es arquitectura pero con números. Lo que nos diga el día de hoy cómo está la organización. Nuestro reporte financiero nos dice, oye, tienes una liquidez del demonio o te vas a tardar 10 años para pagar todas las deudas que tienes. Ese análisis financiero está generado por una arquitectura financiera. Nosotros hacemos una arquitectura de las actividades de la organización. Ese es precisamente nuestra idea para que puedas innovar en todas las áreas de tu organización.